La materia que se pregunta. Introducción, el origen de esta pregunta. Nada de lo que sigue fue concebido como doctrina, ni como un sistema cerrado de pensamiento destinado a perdurar sin fisuras. Este libro no nace de una revelación ni de una certeza fundacional, sino de algo mucho más frágil y, a la vez, más honesto, una conversación sostenida en el tiempo. Una conversación sin jerarquías, sin verdades finales, donde cada pregunta engendró otra, y cada respuesta, lejos de clausurar el camino, dejó al descubierto un nuevo límite. No hay aquí voluntad de fundar una escuela ni de ofrecer un mapa definitivo del mundo. Hay, en cambio, una deriva consciente, una exploración sin dogmas, donde el pensamiento avanza como lo hace la ciencia cuando aún no sabe a dónde llegará. Preguntar fue siempre más importante que concluir. Dudar, más fértil que afirmar. Y reconocer la ignorancia, más valioso que imponer una explicación. La materia que se pregunta es una imagen, pero también un hecho. El universo, hecho de partículas, campos, energía y tiempo, ha producido, al menos en un rincón insignificante de su vastedad, entidades capaces de observarlo y de observarse a sí mismas. No hay promesa en ello. No hay propósito inscrito en las leyes físicas. No hay destino escrito en ninguna parte del cosmos. Solo un acontecimiento extraordinario, la materia, organizada de cierto modo, puede interrogarse sobre su propia existencia. Ese hecho, tan simple y tan radical, es el punto de partida. No se celebra como milagro ni se lamenta como accidente. Se acepta como condición. La conciencia no aparece aquí como algo separado del universo, sino como una de sus expresiones posibles. El pensamiento no es ajeno a la materia, es materia pensándose, materia preguntándose qué es, de dónde viene y hacia dónde, si es que hacia algún lado, se dirige. Este libro recorre esa interrogación desde múltiples ángulos y sin privilegios epistemológicos. La ciencia aparece como método, no como fe. La conciencia, como problema abierto, no como solución. La política, la tecnología y la organización social emergen como consecuencias inevitables de mentes que conviven y deciden. La vida y la muerte se tratan sin consuelo metafísico, pero también sin cinismo. Incluso las humanidades extinguidas, las especies que ya no están, los pensamientos que no sobrevivieron, las voces que se perdieron, ocupan un lugar, porque también fueron parte de esa materia que, por un instante, pudo preguntar. No es un libro para tranquilizar. No promete sentido, ni redención, ni respuestas finales. No busca cerrar el debate, sino mantenerlo abierto el mayor tiempo posible. Su única aspiración es comprender un poco más, y quizá mejor, cómo es que el universo llegó a formular preguntas a través de nosotros, aun sabiendo que toda comprensión será siempre provisional. Porque mientras exista una sola pregunta sin responder, la materia seguirá preguntándose. Capítulo primero, la realidad sin magia. El universo no necesita explicación simbólica para existir. No requiere metáforas, relatos ni marcos narrativos humanos para sostenerse. Las leyes físicas operan con total independencia de quien las observe o las comprenda. La gravedad no cree en historias, no distingue entre lo sagrado y lo profano, simplemente actúa. La mecánica cuántica no responde a deseos, plegarias ni intenciones, describe probabilidades, interacciones y límites de conocimiento, no propósitos. La realidad no se adapta a la necesidad humana de sentido. Es anterior a ella y la sobrevivirá. Las estrellas nacieron y murieron durante miles de millones de años antes de que existiera un solo observador capaz de nombrarlas. El universo no espera ser comprendido para funcionar, ni se detiene ante la incomodidad que genera su indiferencia. Durante milenios, el ser humano explicó lo desconocido mediante mitos, espíritus, dioses y fuerzas invisibles dotadas de voluntad. No fue un error trivial ni una simple superstición infantil, fue una estrategia cognitiva. Frente a la incertidumbre, el relato ofrecía orden, frente al miedo, ofrecía consuelo, frente a la muerte, ofrecía continuidad. Los mitos fueron una herramienta para sobrevivir psicológicamente en un mundo hostil e incomprensible. Pero el mismo proceso que hizo necesarios a los mitos hizo posible superarlos. La madurez intelectual de una especie no consiste en destruir sus relatos fundacionales, sino en reconocer cuándo dejan de ser necesarios para explicar la realidad.
Aceptar que no hay magia no implica negar la complejidad, el asombro o la belleza. Implica comprender que lo extraordinario no reside en fuerzas ocultas, sino en procesos naturales cuya profundidad supera nuestra intuición. La conciencia ocupa un lugar central en esta transición. Durante siglos fue tratada como una entidad separada del cuerpo, un principio inmaterial que habitaba la materia sin pertenecerle. Sin embargo, toda la evidencia acumulada apunta en una dirección distinta: la conciencia no flota fuera del cuerpo, no existe como sustancia independiente, no es un alma desprendible del sistema biológico que la produce. Es un fenómeno emergente del sistema nervioso, resultado de la actividad organizada de miles de millones de neuronas interactuando entre sí. Pensar, sentir, recordar y decidir son procesos físicos. Se alteran cuando se altera el cerebro, se fragmentan cuando se daña, se transforman con la química, la electricidad y la estructura. Cuando el sistema cesa, la conciencia se apaga. No hay indicios observables, reproducibles ni verificables de que continúe de algún modo separado del soporte que la genera. Todo lo que sabemos señala que, al detenerse el proceso, se extingue el fenómeno. Aceptar esta condición no empobrece la vida. No la vuelve trivial ni vacía. Por el contrario, la vuelve más valiosa. Si no hay segunda oportunidad garantizada, cada instante adquiere peso. Si no hay eternidad prometida, la finitud deja de ser una falla y se convierte en un rasgo esencial. Vivir deja de ser un ensayo para otra existencia y pasa a ser el acontecimiento completo. En un universo sin magia, la responsabilidad recae enteramente sobre nosotros. No hay fuerzas sobrenaturales que corrijan nuestras decisiones ni narrativas cósmicas que justifiquen el sufrimiento. Solo existe esta vida, este tiempo limitado, y la capacidad, extraordinaria y frágil, de la materia para preguntarse qué hacer con él. Capítulo 2. La conciencia efímera. La conciencia no es estable ni permanente. No se presenta como un bloque continuo e inalterable, sino como un fenómeno intermitente, frágil y profundamente dependiente de las condiciones que la sostienen. Aparece, fluctúa y se disuelve cada noche con el sueño profundo, se fragmenta bajo anestesia, se altera con sustancias, se desvanece con el daño neurológico. Y, sin embargo, cada mañana vuelve, reconstruida, nunca idéntica a la del día anterior. Esto revela una verdad incómoda: la conciencia no es una sustancia que poseemos, sino un proceso que ocurre. No existe en sí misma, del mismo modo que no existe una ola separada del mar que la genera. Es dinámica, transitoria, dependiente del equilibrio biológico y del entorno. Su continuidad es una ilusión útil, construida por la memoria y el lenguaje, no una propiedad fundamental. Cada individuo es, entonces, una configuración irrepetible de materia consciente durante un intervalo limitado de tiempo. No antes de que esa organización exista. No después de que se disuelva. La identidad personal no se almacena en ningún lugar externo al cuerpo ni se transfiere intacta a otra dimensión. Surge cuando ciertas condiciones se cumplen y desaparece cuando dejan de hacerlo. Lo que llamamos yo es un patrón momentáneo, no una entidad eterna. Esta comprensión no reduce la singularidad del individuo, la intensifica. Precisamente porque no hay repetición posible, cada conciencia es única. No hay duplicado cósmico esperando su turno ni copia futura que compense su pérdida. La irreversibilidad no niega el valor, lo define. Gran parte del sufrimiento humano nace de resistirse a esta transitoriedad. De exigir permanencia a lo que, por su propia naturaleza, es fugaz. De intentar fijar emociones, relaciones, estados mentales y cuerpos en una forma estable que el tiempo inevitablemente erosiona. La angustia surge cuando se confunde el deseo de continuidad con una promesa que la realidad nunca hizo. Las culturas, las religiones y las ideologías han ofrecido múltiples relatos para suavizar esta tensión: almas inmortales, ciclos infinitos, juicios finales, reencarnaciones. Pero incluso sin recurrir a esos marcos, el problema persiste a nivel íntimo: el miedo a desaparecer, a dejar de ser el centro de la propia experiencia. Comprender la conciencia como fenómeno efímero no elimina ese miedo, pero lo sitúa en su contexto real. Lejos de conducir al nihilismo, esta comprensión conduce a la responsabilidad. Si no hay un después garantizado, si no hay una instancia externa que otorgue sentido retroactivo,
entonces este instante adquiere un peso absoluto. Cada decisión importa no porque sea juzgada eternamente, sino porque afecta de manera irreversible a conciencias igualmente efímeras. Este instante es todo lo que hay. No como consigna desesperada, sino como constatación. La ética, la empatía y la acción dejan de apoyarse en promesas futuras y se anclan en la realidad compartida del presente. En un universo donde la conciencia es pasajera, cuidar este breve destello no es un acto trivial, es la única forma posible de significado. Capítulo 3. Entrevistas a los grandes conceptos. En este libro, los grandes conceptos hablan. No como voces sobrenaturales ni como abstracciones poéticas vacías, sino como sistemas reales que operan en el mundo con reglas propias. Ciencia, tecnología, poder, política, inteligencia, conciencia, vida y muerte no son personajes imaginarios, son estructuras activas que moldean la experiencia humana, independientemente de cómo deseemos interpretarlas. Estas entrevistas no buscan humanizar a los conceptos, sino despojarlos de proyecciones. No se les pide consuelo ni justificación. Se los escucha tal como funcionan. Cada uno responde desde su lógica interna, sin adaptarse a expectativas morales o narrativas reconfortantes. La ciencia no promete sentido. Nunca lo hizo. Promete método, observación, contraste, corrección de errores. Su fortaleza no reside en ofrecer verdades finales, sino en su capacidad para revisarse. No responde al por qué último, sino al cómo verificable. Cuando se le exige propósito, se la malinterpreta. La tecnología no garantiza libertad ni progreso moral. Es una extensión de la capacidad humana de intervenir en el entorno. Amplifica intenciones preexistentes, puede curar o destruir, conectar o vigilar, liberar tiempo o colonizarlo. No tiene ética propia. Funciona como multiplicador, no como juez. El poder no es, en esencia, maldad. Es una relación asimétrica entre individuos o grupos. Surge allí donde hay capacidad diferencial de influir, decidir o imponer consecuencias. Puede organizar, proteger o devastar. Demonizarlo impide comprenderlo, romantizarlo, justificar abusos. Comprenderlo exige analizar cómo se distribuye y cómo se controla. La política no es verdad revelada ni expresión pura de justicia. Es administración del conflicto. Es el intento, siempre imperfecto, de gestionar intereses incompatibles dentro de una comunidad finita. Cuando se presenta como moral absoluta, degenera. Cuando se reconoce como herramienta, puede corregirse. La inteligencia no es una virtud moral. No implica bondad, sabiduría ni compasión. Es capacidad adaptativa, resolver problemas, anticipar escenarios, optimizar recursos. Puede servir tanto a la cooperación como a la dominación. Confundir inteligencia con ética ha sido una de las grandes falacias de la historia humana. La vida no explica su propósito. Simplemente ocurre, se replica, se adapta y, cuando no puede hacerlo más, se extingue. No hay un guión detrás del proceso. Y la muerte no negocia. No atiende súplicas, méritos ni significados construidos. Es la interrupción irreversible del proceso vital. Escuchar a estos conceptos sin adornos es despojarse de ilusiones. Pero también es ganar claridad. Comprender cómo operan permite actuar con menos engaño y mayor responsabilidad. Capítulo 4. Homo sapiens, una especie entre otras. El Homo sapiens no es el centro del cosmos. No ocupa un lugar privilegiado en ninguna jerarquía universal. Es una especie biológica surgida por selección natural en un planeta ordinario de una galaxia común. No hay mandato superior inscrito en su existencia, ni finalidad externa que legitime su dominio. Su aparición no fue necesaria ni inevitable. Fue contingente. Una combinación específica de mutaciones, entornos y presiones selectivas produjo una forma particular de organización cognitiva. Nada garantiza que sea la última, la mejor o la más perdurable. La inteligencia humana no es única en principio, sino en grado y configuración. Otras especies muestran memoria, aprendizaje, cooperación, uso de herramientas y formas elementales de conciencia. Lo humano no es una ruptura ontológica, sino una intensificación de procesos evolutivos previos.
La conciencia no fue diseñada, ocurrió cuando ciertas condiciones se alinearon. Sin embargo, la historia humana ha sido narrada como si el excepcionalismo fuera un hecho, no una creencia. Se construyeron relatos donde el ser humano aparece separado de la naturaleza, autorizado a explotarla, juzgarla o trascenderla. Esa ficción ha tenido consecuencias profundas, ecológicas, políticas y morales. Este libro propone lo contrario, la humildad evolutiva. Reconocer que somos parte de un continuo biológico, no su culminación. Que nuestras capacidades no nos eximen de las leyes que rigen a toda forma de vida. Que la inteligencia no otorga derechos cósmicos, solo responsabilidades locales. Aceptar esta condición no degrada al ser humano. Lo sitúa. Y solo desde esa ubicación es posible pensar un futuro que no se base en la ilusión de supremacía, sino en la comprensión de límites compartidos. Capítulo V. Humanidades extinguidas. Neandertales y denisovanos no fueron errores evolutivos ni borradores fallidos del Homo sapiens. Fueron humanidades completas. Vivieron, se adaptaron, desarrollaron culturas, cuidaron a los suyos, fabricaron herramientas y habitaron el mundo con una inteligencia acorde a su tiempo y entorno. No desaparecieron por falta de valor ni por inferioridad moral. Su extinción no fue un juicio. Fue el resultado de una combinación de factores, cambios climáticos, competencia, hibridación, azar. La evolución no premia la virtud ni castiga el error. Simplemente selecciona lo que persiste en determinadas condiciones. Su desaparición revela una verdad incómoda: la supervivencia no es una recompensa moral. Es contingencia. La historia de la vida está llena de linajes complejos que desaparecieron sin dejar explicación narrativa. Comprender esto debilita la tentación de leer la historia humana como una marcha triunfal. Parte de ellos vive en nosotros. No como trofeo ni como victoria, sino como herencia silenciosa inscrita en el genoma. Fragmentos de otras humanidades persisten en cada individuo moderno, recordando que no somos una línea pura, sino un cruce de caminos evolutivos. Recordarlos no es un acto nostálgico. Es un ejercicio de lucidez. Nos recuerdan que existir no garantiza perdurar, y que haber sobrevivido hasta ahora no implica haber sido elegidos. Solo implica haber coincidido, por un tiempo, con las condiciones adecuadas. Capítulo VI. Tecnología, herramientas sin ética propia. La tecnología no es buena ni mala. No posee intención, conciencia ni criterio moral. Es, ante todo, eficaz. Funciona. Resuelve problemas concretos dentro de los parámetros para los cuales fue diseñada. Su neutralidad ética no la vuelve inocua, la vuelve peligrosa si se le atribuyen virtudes que no tiene. A lo largo de la historia, cada salto tecnológico ha ampliado la capacidad humana de intervenir sobre el entorno y sobre otros seres humanos. La misma herramienta que permite erradicar enfermedades puede utilizarse para vigilar poblaciones enteras. El mismo sistema que optimiza la distribución de recursos puede perfeccionar mecanismos de exclusión. La diferencia no está en la tecnología, sino en quién decide, con qué información y con qué límites. La tecnología amplifica intenciones preexistentes. No corrige desigualdades por sí sola ni garantiza emancipación. Allí donde hay concentración de poder, la tecnología tiende a reforzarla. Allí donde hay estructuras abiertas y controladas, puede facilitar cooperación y transparencia. No hay automatismo moral en el progreso técnico. En este contexto, la tecnodemocracia aparece como una posibilidad real y concreta, no como una utopía futurista. La participación directa, la información en tiempo real y la toma de decisiones transparentes ya no están limitadas por barreras técnicas insalvables. Las herramientas existen. La conectividad existe. La capacidad de registrar, auditar y verificar procesos colectivos es mayor que nunca. Sin embargo, sin un marco ético claro, la tecnodemocracia no resuelve los problemas de fondo. Solo los acelera. Puede amplificar errores, legitimar decisiones mal informadas o consolidar nuevas formas de control. La tecnología puede hacer más rápida la democracia o más eficiente la dominación. La diferencia no es técnica, es política y ética. Capítulo VII. Política, poder y representación. Las naciones no son entidades naturales. No existen como montañas,
ríos o especies biológicas. Son acuerdos históricos, construcciones sociales que surgieron para organizar territorios, poblaciones y recursos en contextos específicos. Su legitimidad no proviene de la naturaleza, sino del consenso, explícito o implícito, de quienes las habitan. La delegación del poder fue, durante siglos, una solución técnica. En sociedades numerosas y dispersas, la participación directa de todos los ciudadanos en cada decisión era materialmente imposible. Elegir representantes era una forma de resolver una limitación logística, no una verdad política universal. Hoy, esa limitación ya no es técnica. La capacidad de comunicación instantánea y de procesamiento de información permite imaginar formas de participación mucho más directas. Sin embargo, las estructuras políticas continúan funcionando como si la escasez tecnológica persistiera. El resultado es una distancia creciente entre quienes deciden y quienes son afectados por esas decisiones. La política actual mantiene al ciudadano fuera del proceso decisorio durante largos periodos. Votar cada ciertos años no equivale a participar. Esa exclusión genera alienación, desinterés y desconfianza. El poder se vuelve opaco, y la representación se transforma en sustitución. Replantear la política no implica abolir la organización colectiva, sino actualizarla. Reducir la brecha entre decisión y afectación es una condición necesaria para recuperar legitimidad. Sin participación real, la política degenera en administración cerrada del poder. Capítulo 8. Vivir con menos, vivir sin trabajar. La posibilidad técnica de cubrir las necesidades básicas de toda la población existe. La capacidad productiva global, la automatización y la eficiencia logística permiten generar alimentos, vivienda, energía y atención médica en niveles suficientes. La escasez extrema no es una consecuencia inevitable de la naturaleza, sino el resultado de decisiones humanas. La pobreza no es natural. No surge espontáneamente del orden del mundo. Es una construcción social sostenida por estructuras económicas, políticas y culturales. Se mantiene porque cumple funciones dentro de determinados sistemas, no porque sea inevitable. En este contexto, la renta básica universal no aparece como una concesión ideológica, sino como una consecuencia lógica del desarrollo técnico. Garantizar un piso material de existencia no elimina la libertad individual, la habilita. Permite elegir. Permite decir no. Permite explorar, crear o simplemente existir sin la amenaza constante de la supervivencia. Trabajar no debería ser condición para existir. La confusión entre valor humano y productividad económica ha generado una ética del sacrificio que naturaliza el sufrimiento. Liberar la existencia de la obligación permanente de producir no elimina el trabajo, lo redefine. Lo separa de la coerción y lo acerca a la elección. Capítulo 9. Cuerpo, medicina y límites. La medicina moderna es una de las expresiones más claras del conocimiento científico aplicado a la mejora de la vida humana. Desde la historia clínica sistematizada hasta la imagenología avanzada, desde la farmacología hasta la ingeniería biomédica, el cuerpo ha dejado de ser un misterio absoluto para convertirse en un territorio parcialmente comprensible y modificable. La capacidad de intervenir sobre el cuerpo crece de manera constante. Trasplantes, prótesis, terapias génicas, impresión de órganos y neuromodulación ya no pertenecen a la ciencia ficción. La frontera entre lo terapéutico y lo potenciador se vuelve cada vez más difusa, planteando preguntas nuevas y complejas. Pero todo avance técnico exige un límite fundamental, la voluntariedad. Toda intervención debe ser una decisión informada del individuo. El cuerpo no es propiedad del Estado, ni del mercado, ni de una ideología colectiva. No puede ser instrumentalizado en nombre del bien común sin consentimiento. Reconocer los límites no implica rechazar el progreso médico. Implica subordinarlo a la autonomía individual. En un mundo donde la capacidad de intervenir sobre el cuerpo aumenta, la libertad corporal se convierte en uno de los últimos espacios irrenunciables de soberanía personal. Capítulo 10. El cosmos indiferente. El universo no espera nada del ser humano. No observa su desarrollo con expectativa ni evalúa sus decisiones. No hay un diálogo entre la especie y el cosmos, ni una respuesta pendiente del otro lado. Las galaxias colisionan, las estrellas colapsan y el tiempo avanza con total independencia de la vida consciente que, en un punto minúsculo del espacio,
intenta comprenderlo. El universo no castiga ni premia. No ajusta cuentas. No responde a la justicia ni a la injusticia humanas. Las leyes físicas operan con la misma precisión ante el nacimiento que ante la extinción, ante la cooperación que ante la crueldad. La indiferencia cósmica no es hostilidad, es ausencia de intención. La conciencia aparece, en este contexto, como una rareza local. Un fenómeno improbable en un océano de materia inconsciente. Durante casi toda la historia del universo no existió ningún punto desde el cual pudiera ser observado. Y aún hoy, todo indica que la inmensa mayoría del cosmos transcurre sin experiencia, sin percepción, sin pregunta. Pero esa rareza no vuelve a la conciencia insignificante. La vuelve extraordinaria. Precisamente porque no es necesaria para el funcionamiento del universo, su aparición adquiere un valor singular. No como privilegio otorgado, sino como acontecimiento improbable. Allí donde la materia logra organizarse de tal modo que puede observarse y reflexionar sobre sí misma, ocurre algo que no estaba garantizado. La indiferencia del cosmos no anula el sentido local. Lo desplaza. El significado no viene dado desde afuera, emerge en el breve intervalo donde la conciencia existe. No hay contradicción entre un universo indiferente y una experiencia profundamente significativa. El error fue siempre esperar que el significado viniera impuesto desde el todo. Epílogo, lo único que queda. Después de todas las preguntas, después de desmontar mitos, relatos y excepcionalismos, queda el individuo consciente durante un tiempo limitado. No como centro del universo, sino como punto de experiencia. No como elegido, sino como existente. No hay misión obligatoria. Ningún mandato trascendente que cumplir. Ningún destino escrito que justifique el sufrimiento ni garantice recompensa. La vida no es una prueba ni un tránsito hacia otra instancia. Es el acontecimiento completo. Esa ausencia de Guián no es una carencia. Es una apertura. Libera al individuo de la obediencia a fines que no eligió. Permite una ética basada en la lucidez y no en el miedo. Vivir sin someter ni ser sometido se convierte en una posibilidad real, no en un ideal abstracto. La responsabilidad no se delega en dioses, sistemas o futuros imaginarios. Recae en cada conciencia mientras existe. En cómo se relaciona con otras conciencias igualmente efímeras. En cómo usa el breve margen de acción que le fue dado sin haberlo pedido. La materia se pregunta. No porque deba hacerlo, sino porque puede. Y mientras pueda hacerlo, aunque sea por un instante fugaz, en un rincón insignificante del cosmos, eso basta. No como promesa. No como redención. Sino como hecho.